Cordial saludo, les habla el pastor Eduardo Gómez y hoy día del Señor les invito a que oremos. Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos por esta semana maravillosa. Tú nos has bendecido, nunca nos has dejado, jamás nos has desamparado. Te pedimos que esta transmisión sea de bendición para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy queremos dar nuestra más cordial bienvenida desde la Iglesia Cristiana Palabra de Vida, juntamente con mi amada esposa, la pastora Sandra Belice, y toda la feligresía de esta hermosa congregación. Bendecimos sus vidas y saludamos a nuestros hermanos de lejanas tierras, de Indonesia, Israel, España, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y la amada República del Paraguay. Muchos, pero muchos saludos, al igual que a todos aquellos que en diferentes ciudades del territorio colombiano nos siguen. Bendecimos sus vidas y pedimos al Señor que al término de esta enseñanza cada uno también pueda enviar a sus contactos y de esta forma multiplicar todo lo que hoy el Señor nos permite. Queremos también dar muchas gracias por las siembras generosas y dadivosas para apoyar este ministerio, la extensión de la obra, las transmisiones y muchas cosas que estamos haciendo y que el Señor nos ha permitido también restaurar el lugar donde nos congregamos, ayudar a algunas personas también en necesidad. Por eso le invitamos a que haga su siembra en la cuenta de Banco de Colombia 168 540 340 13. Vamos a orar para que Dios bendiga cada una de estas siembras. Señor, te damos gracias. Tu palabra dice que el que siembra generosamente cosechará abundantemente y que tú también bendices al dador alegre. Oramos que toda necesidad sea suplida. Aquel que no tiene empleo, abre puertas. Aquel que está en necesidad, súplela, porque tú has dicho, nunca te dejaré, jamás te desampararé. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy con gozo, con alegría, vamos a alabar al Señor. Y después de estas alabanzas, tendremos al pastor Jaime de Brasil, quien ya en ocasiones anteriores nos ha compartido la palabra de Dios. Y cuando él termine, también tendremos un tiempo de alabanza. Y desde ya les estamos invitando a que se unan con nosotros en los tiempos de oración que estamos todos los martes, jueves, sábados e incluso el día domingo, orando y teniendo la reflexión bíblica del libro de Éxodo. Si usted quiere hacerlo, por favor comuníquese conmigo al 57 310 568 4396. A ese número de WhatsApp, con gusto lo incluiremos y será de gran bendición. Hoy domingo, justamente a las 6 de la tarde, vamos a celebrar la Cena del Señor y estaremos reflexionando en lo que dice Éxodo capítulo 12 en cuanto al Cordero Pascual. Con alegría, juntos alabemos al Señor y recuerden que siempre serán bienvenidos aquí en este canal de Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Incluso nos puede escribir y contarnos desde dónde nos está siguiendo en esta transmisión. Bendiciones y que tenga un tiempo y una semana de cielos abiertos en nuestro deseo de oración juntamente con mi esposa. Dios les bendiga. Amén y amén. Y me gozaré, si me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Señor, de tu fuego en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Con aceite en mi vida,
Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, si me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Si Dios me gozo en ti, me alegro en ti, yo me deleito en mi Señor. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me ha dado paz y libertad, y me deleito en mi Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Celebra la victoria del Cordero, a su nombre. Y me gozaré, si me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya.
buenos días. La gracia y la paz del Señor Jesucristo a todos ustedes. Yo soy el pastor Jaime desde California. Quiero también agradecer a los pastores Eduardo y Sandra Gómez por esta rica oportunidad de usar esta plataforma para hablar la palabra de Dios a todos ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes fue fruto de una conversación que tuve con un pastor amigo, que él me preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer como iglesia, como cristianos en esos tiempos, en este año de 2021? ¿Qué vamos a hacer? Porque se mira todo nublado, todo difícil, y parece que Dios se escondió, parece que Dios no escucha. Pero en ese momento Dios me dio instantáneamente 5 cosas que debemos poner atención o que debemos creer y que debemos poner por obra en esos días. Y entonces inmediatamente escribí y quiero compartir con ustedes porque siento que es un mensaje de Dios a toda la iglesia y a todos los cristianos. Y se trata entonces de eso, de qué debemos hacer en esos días, cómo debemos actuar, cómo debemos creer. Y son esas 5 cosas. La primera es que debemos esperar y creer y buscar para ser partícipes del más gran y último avivamiento que Jesús va a derramar sobre la tierra antes de su regreso. Yo quiero leer aquí Hechos capítulo 2, versos 17 y 18, esa promesa. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Estamos en los últimos, no solo días, pero en los últimos minutos de la venida de Cristo. Entonces el mundo entero entró en un proceso de aceleración para el cumplimiento de todo que está profetizado en la Biblia, en los profetas, en el libro de Apocalipsis. Todo eso tiene que pasar. La cosa es cómo debemos tomar todo eso y de qué lado debemos estar parados cuando empieza a suceder esas cosas. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 24, verso 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea, para que se predique el evangelio del reino de una manera eficaz, que agrade a Dios, se necesita un avivamiento. Por eso que creo firmemente que Dios está a punto de desatar el más grande avivamiento. Y usted, yo, la iglesia de Cristo tenemos que alistarnos y alinearnos con la voluntad de Dios para que podamos predicar el evangelio del reino en esta hora, brillar como luz en medio de las tinieblas mientras es día y podemos hacerlo. Porque va a venir las tinieblas cuando ya no se podrá hacer como lo hacemos con la libertad de hoy. Por eso que debemos creer, buscar y estar conectados con Dios, llenarnos del Espíritu para que podamos predicar la palabra de Dios. Es tiempo de orar y pedir a Dios por un avivamiento poderoso para la gran cosecha. Mira lo que está escrito en Zacarías 10, verso 1. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros, fíjate, y hierba en el campo a cada uno. Eso también se interpreta en el sentido espiritual, porque Dios prometió esta ola de avivamiento, ese derramar del Espíritu como si fuera una lluvia. La lluvia temprana ya pasó. Ahora falta la lluvia tardía, que es la última lluvia para que los frutos maduren. Entonces, esa última lluvia de gracia, de unción, de avivamiento, es lo que Dios quiere derramar ahora, para que el fruto madure. O sea, toda la gente del mundo entero, que su corazón va a alistarse
y para poder aceptar a Cristo y ser salvos en el último momento, en la última cosecha, antes de su venida, antes de pasar la gran tribulación y todo eso. También está en Deuteronomio 11, verso 14. Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Entonces va a ser una cosecha de almas, pero Dios tiene que enviar esa lluvia. Nosotros tenemos entonces, la primera cosa es estar pidiendo a Dios, estar nos alineando con la voluntad de Dios y estar buscando este avivamiento. Ese fue el éxito de la iglesia primitiva, ¿no? Andar llena del Espíritu Santo y llena del amor de Cristo. Esa compasión que viene con el Espíritu Santo nos llena de su amor. Entonces dejamos lo nuestro y nos importamos con lo que Dios quiere que hagamos y amamos lo mismo que Dios ama, que son las vidas. La segunda cosa es que hay que promover la activación espiritual y el evangelismo. No podemos solo quedar orando y creyendo, tenemos que actuar también como iglesia y como cristianos individualmente. En Hechos capítulo 8, del verso 5 al 7, dice así: Felipe, desciendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, esos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Ese es el tipo de iglesia, de evangelio, de cristiano que debemos ser y hacer. Mira, la mayoría de la gente no se va a convertir, principalmente en los días de hoy, solamente con palabra o con alabanza. Todo eso es importantísimo. La palabra de Dios tiene que estar en todo. Pero también es necesario la manifestación del poder de Dios que acompaña la palabra, que acompaña la alabanza a Dios, la adoración a Dios. Si no hay ese poder impactante, si no hay ese fluir del Espíritu, si no hay esa demostración a través de los dones del Espíritu Santo que están disponibles a la iglesia, eso usted puede estudiar en los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios. Ahí habla de los dones del Espíritu Santo que están disponibles para cualquiera que crea y empiece a mover en esto. Y el Espíritu Santo, los señales seguirán a los que creen, está escrito en Marcos 16. Y yo soy un fruto de eso. En 1985, yo era un joven con mis 20 años de edad, un joven comunista, lleno de problemas, venía de una familia disfuncional, sin mucha esperanza, pero un día mi prima me predicó el evangelio y resulta que ella era una cristiana nueva, convertida, pero que ya fluía, mira, en los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando ella empezó a hablar de Jesús para mí, yo estaba todo lleno de incredulidad y con aquella barrera, ¿no? Aquel escudo de incredulidad. Entonces, cuando ella notó que su prédica no entraba, ella me dijo así: ¿puedo orar por ti? Y dije: sí, puede. Y ella empezó a orar y yo con una cara de cínico, ¿no? De incrédulo. Y de repente ella empezó a hablar en lenguas. Y cuando empezó a hablar en lenguas, eso me asombró y empecé a sentir una presencia. Me enchiné mi piel, ¿no? Como piel de gallina. Y sentí que había una presencia que yo nunca había sentido antes. Y ella entonces terminó de hablar en lenguas y trajo un mensaje de Dios a través de palabra de conocimiento y también visiones. Ella empezó, usada por el Espíritu Santo, a decir cómo veía lo que yo había hecho, lo que estaba pasando en mi vida, en mi corazón y hasta lo que yo estaba pensando.
todo eso ella me habló y yo asusté y dije así a ella, te prohíbo de leer mi mente. Y ella dice, no estoy leyendo su mente, es que como usted no quería hablar, yo pedí al Espíritu Santo que me mostrara su vida, qué es lo que pasa contigo. Y como una pantalla de cinema, Dios mostró aquí qué usted hizo, las personas que estaban con usted, cómo se vestían, qué hablaron, qué sucedió, cómo era el lugar. Y ella fue describiendo todo como si ella estuviera presente en aquel lugar, con aquellas personas, cosas que solo yo sabía, nadie más sabía. Entonces todo eso fue como un tiro de bazooka, de cañón, y destruyó toda la barrera de incredulidad. Y yo me senté y empecé a llorar y dice, ¿por qué estoy llorando si no quiero llorar? Y dice, es porque el poder del Espíritu Santo está impactando su alma por primera vez y esa es la reacción que siente. Entonces yo dije, ok, entonces háblame más de Cristo. Y el resultado es que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y ya hacemos 35 años que estamos sirviendo a Dios. Pero yo estoy seguro que si no fuera por la demostración del poder de Dios, por los dones del Espíritu Santo a través de ella, quizás yo no hubiera convertido, porque muchas otras personas trataron de predicar el Evangelio para mí, pero no funcionó porque no había ese poder de Dios que debe acompañar. Entonces, esa es la segunda cosa. Tienes que creer y buscar esa activación de los dones espirituales. Usted da el primer paso y los señales te van a seguir. Refresca, renueva su mente leyendo la palabra. Lea todo el libro de Hechos. Y usted va a ver cómo fluían los discípulos, los apóstoles en los dones del Espíritu Santo. Cómo había señales, milagros. Y eso era lo que hacía que la gente creyese en lo que ellos hablaban. Porque había demostración de poder. El apóstol Pablo dijo, no vine a ustedes solo con palabras de sabiduría y conocimiento humano, para que su fe no quedara apoyada en conocimiento, en logos, pero con el poder y demostración del Espíritu Santo. Entonces ese es el secreto, la clave. Entonces debemos primero esperar y buscar un avivamiento. Segundo, activar en los dones del Espíritu Santo. Usted que es un pastor, invite a un profeta de Dios reconocido a ministrar en su iglesia la activación de los dones espirituales. Usted va a ver qué tremendo. No podemos creer que solo nosotros podemos todo, porque dependemos unos de los otros. Hay dones que otros colegas tienen que yo no tengo, por eso yo necesito conectarme con ellos y viceversa. Y es cuando hay esa unidad en el cuerpo de Cristo, como está en el Salmo 133, ahí sí desciende esa unción de la cabeza que es Cristo sobre todo el cuerpo del sacerdote que representa a la iglesia de Cristo. Y ahí es cuando la gente va a dejar su incredulidad, sus ideologías equivocadas y va a empezar a buscar ese Dios vivo. Van a llegar y preguntar. Así fue como yo gané toda mi familia a Cristo, mis padres y mis 3 hermanos. Fue a través de ver en mí un cambio genuino y el fluir del poder de Dios. Ellos mismos me buscaron y yo quiero conocer tu Jesús, Jaime, que te cambió, porque hay un poder de Dios en su vida que se nota y queremos ese poder, queremos ese Jesús que cambia. Y así llevé toda mi casa al Señor Jesucristo y se cumplió entonces Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el tercer punto que quiero decir, que Dios me mostró, es que debemos quitar la religiosidad, el farisaísmo de la iglesia, de nuestra vida. En Lucas 12:1-2 dice así, Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, significa que debemos realmente vivir lo que creemos y lo que predicamos, porque la gente se da cuenta y no van a creer en un evangelio donde no hay el respaldo de un testimonio. Recuerde que Apocalipsis Jesús dijo que los cristianos vencieron al dragón por el testimonio de Cristo
y por la sangre del Cordero. Si no hay ese testimonio de Cristo en su diario vivir, en su matrimonio, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones dentro de la iglesia, si no hay ese testimonio del amor de Cristo, de la pureza de Cristo en su vida, en su corazón, en su mente, en sus palabras, de nada sirve clamar la sangre de Cristo, porque una cosa no funciona sin la otra. Así es como vencemos al dragón. Entonces, esa religiosidad mata el avivamiento, mata el espíritu. Fue una de las primeras armas que Satanás usó para querer quitar el avivamiento de la iglesia primitiva. Traer legalismo, religiosidad, hipocresía para dentro de la iglesia. Por eso las epístolas de Pablo siempre hay exhortación para dejar el legalismo. Usted lea Gálatas, lea Romanos, usted va a ver claramente cómo el apóstol Pablo se preocupaba que el legalismo no penetrara. O sea, cuando las leyes religiosas pasan a ser más importantes que las personas, más importantes que las relaciones personales. Cuando eso sucede, las reglas religiosas pierden su valor. Entonces debemos dejar eso a un lado y ser como Jesús, vivir la vida correctamente, conectados con Dios, que la vida de Cristo fluya a través de ti de una manera natural. La cuarta cosa es adoptar la actitud de María y no de Marta. Está en Lucas 10, 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en una cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. O sea, ese es un momento que Jesús quiere tener un encuentro personal con la iglesia de Cristo. Que debemos ir al lugar secreto, hacer ese hábito de todos los días hacer un devocional, buscando al Señor, leyendo la palabra, hablando con Él y buscando escuchar su voz, su palabra, su instrucción. Ese fue lo que María hizo. Cuando Jesús llegó a su casa, cuando llegó aquella visita maravillosa, que el Señor te visite en ese momento, que ella paró todo y se postró a los pies de Jesús y empezó a escuchar las palabras. Y qué palabras tremendas Jesús debe haber hablado a ella, a su vida personal. Y mientras que Marta corría por todo lado preocupada. Lo que Marta hacía era importante, pero no era lo que Dios quería en ese momento. En ese momento tenía que haber parado y colocado Jesús en primer lugar. La presencia de Jesús, la administración, lo que quería Jesús hacer. Entonces hay mucha gente en la iglesia que está perdida en medio de los quehaceres religiosos y ya no se conectan con Dios, ya no escuchan de Dios. Y entonces empiezan a entender y a hablar cosas con la mente natural, que no puede entender las cosas del Espíritu. Ahí es donde empieza toda clase de problemas en la iglesia y en la familia. Entonces debemos renunciar a esa actitud de Marta y adoptar la actitud de María. Eso es lo que Jesús quiere, porque Él tiene muchas cosas que hablar a usted y hablar a la iglesia para este año y todo lo que viene. Y el quinto, para concluir, que todo cristiano, que toda la iglesia esté enterada de los tiempos en que vivimos, en todos los niveles: cultural, político, económico y espiritual. En Mateo 16, verso 2, 3 dice Jesús: al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana,
Ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Entonces, mira todo lo que está pasando, ese del coronavirus, ese globalismo, esos sistemas opresores queriendo dominar el mundo, queriendo callar la iglesia, queriendo callar el creyente, queriendo implementar estilo de vida diferente de lo que Dios nos enseña. O sea, hay una guerra espiritual sucediendo. Y nosotros no podemos estar desapercibidos o distraídos con quehaceres religiosos o distraídos con las cosas del mundo. A veces son cosas que no son pecaminosas, pero nos quita la atención de donde Dios quiere que estemos y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en esos días. Necesitamos conectarnos con el trono de la gracia de Dios, y eso es una decisión de su corazón. Si usted no decide primero, su oración no tiene razón de ser. Primero usted decide conectarse, primero usted decide someterse a Dios, entonces puede resistir al diablo y él huirá de su vida, de su familia, de sus negocios, de su salud, de su ministerio, de todo, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que discernir que es un tiempo diferente. Es como que hasta el año pasado se concluyó una etapa y empezó una etapa completamente diferente. Una nueva era ha empezado, donde hay un aceleramiento tanto de las cosas del enemigo como también de las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que conectarnos con Dios, estar apercibidos y decidir obedecer, decidir conectarnos con Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos llevará de gloria en gloria. Seremos cambiados de gloria en gloria y los señales y maravillas nos seguirán. Quiero dejar Filipenses 1, verso 9 y 10 con ustedes. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, solo recordando, esperar un gran avivamiento, 1. 2. Proveer activación de los dones espirituales. 3. Dejar la religiosidad, la hipocresía. 4. Adoptar la actitud de María y no de Marta. Y 5. Discernir los tiempos que estamos viviendo. Jesús está a las puertas, pero antes Él quiere usarte. Él quiere levantarte. Él quiere sanarte. Él quiere llenarte del poder de Dios para que usted pueda ser un canal de bendición, puede ser una luz fuerte que brille. Entre más intensa esté las tinieblas, más fuerte, más clara y más importante será la luz de Cristo en su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos unimos en oración por la sangre de Cristo. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo empiece a tocar ahora a cada persona que está escuchando, que está mirando ese video. Señor, que tu poder venga sobre ellos. Ahora oramos, Señor, y pedimos por esa activación del Espíritu Santo, que se activen los dones del Espíritu Santo que estaban bloqueados, que estaban frenados, que se active ahora, que empiece como una fuente a brotar en sus hijos, en sus hijas ahora, en el nombre de Jesús, Señor, colocando toda la armadura de Dios, porque estamos en medio de una batalla, Señor, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús y todo lo podemos en Cristo que fortalece. Señor, coloque ese anhelo como un fuego en nuestro corazón por ese último avivamiento, Padre. En el nombre de Jesús oramos y pedimos, Señor Dios, que podamos tener esa actitud de María. Coloque ese deseo en el corazón de separar todos los días un tiempo para entrar en tu presencia y buscar y no salir de ahí hasta que nos sintamos
tu poder, hasta que no hablemos en lenguas, hasta que no seamos renovados en la mente, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos perdón por toda religiosidad y farisaísmo, Señor Dios, porque a veces conocemos la palabra pero no la hacemos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Lávanos con tu sangre, Señor, y que a partir de ahora, Señor, nazca en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de buscar tu presencia en el lugar secreto. Dios mío, también te pedimos, Señor, revelación de lo que tenemos que hacer en esos tiempos a nivel de iglesia y a nivel personal. En el nombre de Jesús, trae, Señor, los diseños del cielo. Revela, Señor Dios, porque tu palabra nos promete que tú no harás nada en la tierra sin primero revelar a tus profetas, a tus hijos. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor Dios. Oramos también por sanidad. Señor, si hay alguien enfermo, si hay alguien con COVID, Señor, que el poder de la sangre que derramó por las llagas de Jesús venga ahora sobre esa enfermedad, sea destruida esa enfermedad en el nombre de Cristo y sea activada ahora la sanidad en el nombre de Jesús, Padre. Señor, desata también esa unción de sanar a los enfermos y echar fuera demonios sobre cada uno de sus hijos, Padre. Señor, sánanos, espíritu, alma y cuerpo. Señor, seamos irreprensibles para el día de tu venida. Señor, prepáranos para ese gran avivamiento. Capacítanos, oh Dios, con tu poder, con tu palabra. Te pedimos, Señor, y te agradecemos y sabemos que en ese momento tú estás sanando. Tus ángeles están activados, moviéndose en ese momento, porque la oración mueve la mano de Dios. La oración del cristiano en la iglesia activa a los ángeles de Dios. En ese momento creemos que hay ángeles con espadas de fuego cortando lazos, quitando enfermedades por el poder del nombre del Señor Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesús. Sé bendecido, sé lleno del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos y sabemos que Dios bendijo, Dios visitó a todos en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Eduardo y Pastora Sandra Gómez. Amén. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura
en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor.